Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy nos honramos con tener como invitado a un hombre que tiene su título de ingeniero, pero al mismo tiempo otros títulos profesionales, caracterizados sin embargo por no hacer alarde de su sapiencia y de sus logros. Es el ingeniero Ignacio Ditren, un hombre que ha ocupado posiciones públicas de renombre y que además es alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que dirige y es su candidato presidencial, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. De inmediato, ingeniero, vamos a formularle la primera pregunta. ¿Cuál es la situación de la alianza Rescate República Dominicana, que de acuerdo a muchos analistas no va a incidir mucho en la fuerza electoral del año próximo, sobre todo a nivel presidencial, porque dicen que no ha habido una real compactación? Y una prueba de ello, de acuerdo a esos analistas, es que nunca ha aparecido un video donde estén los máximos dirigentes de esas organizaciones. No, don Mario, toda negociación es una alianza. Sobre todo cuando uno tiene de frente un gobierno y lleva a cabo con la máxima discreción, porque Luis Abinader, el presidente de la República, ha demostrado su gran sagacidad para traerse cambios. Ha demostrado con la cantidad de alcaldes que ha sumado y la cantidad de partidos pequeños que antes fueron aliados, PLD, el PLD, nosotros conservamos una buena relación con el PLD. Entonces, eso ha obligado a que tener la máxima discreción, no divulgar el alcance que lleva esa alianza. Ya el tiempo se agota para llegar a acuerdos competitivos y ya de la semana que viene estamos obligados de una cuestión ya de plazos fatales de ley para divulgar todo lo que hay en italiano. Ya la semana que viene es el tiempo máximo para eso. En principio, el acuerdo estuvo limitado en cuantas alcaldías, apenas a 3 senadurías, que eran Barahona, para el PLD, Hermanas Mirabal, para la Fuerza del Pueblo, y Mayor para el PRD. Hay una alianza parcial, PRD, PLD, la Romana, de la cual no participamos. Pero eso que se anunció era una forma de romper el hielo. De ahí, para que se pudiese hacer. Se ha venido avanzando, se ha venido conversando y avanzando. Y en los próximos días ya vamos a anunciar un acuerdo mucho más amplio. Como les decía, tenemos que dejarlo prácticamente para la última hora. Una forma de no darle
alimento al gobierno y al presidente para que no puedan arrebatar. ¿Usted cree que un jefe de Estado como Luis Abinader, que se ve, por un lado, que tiene una gran capacidad política y por otro lado luce bien asesorado porque aprovecha cualquier coyuntura promocional y entonces muchos partidos que antes, los llamados emergentes, que antes apoyaron al PLD, han basculado hacia el PRM, que aunque son partidos emergentes, que es sinónimo de minoritarios, compactados en gran número, más de una docena, me imagino que psicológicamente y cuantitativamente a nivel electoral podrían significar, si ser adivinos, grandes posibilidades al presidente de la República, a quien antes de esos partidos apoyarlo, tenía una gran cantidad de números sobre los demás partidos de acuerdo a encuestas de firmas reputadas. Sí, como les decía antes, que hay que reconocer esa capacidad, atraerse eso. El gobierno, el presidente, están en una encrucijada, sobre todo para la económica, donde siempre años no ser de un cuadro y aparentemente a terminar así, fijados y un poco eh, y las negociaciones con Haití, la frontera tiene un cerrado, pero de huevo. Eso hace muchos años. Queremos a ver, el presidente está claro, alrededor de un 40. Vamos a ver si el año que viene. Sobre todo hasta las, es cierto, no deciden las elecciones del año, pero de alguna manera sí, debemos ver esos resultados para entonces analizar qué va a pasar en el mundo. Es decir, que aunque el número de partidos va a aparecer en muchas boletas, eh, la fuerza del pueblo nos sentimos optimistas de que vamos a tener unos resultados. El número está en la portada, hasta ahora, sabemos entero, pero hasta este momento, nadie gana en primera. Tenemos unos meses de tácticas y estrategias que nos permitan, si hay segunda vuelta, ir. Pero no se puede afirmar, ingeniero, que vaya a haber segunda vuelta en el torneo comicial del año próximo, porque algunas encuestas colocan al presidente Luis Abinader por encima de los 50 puntos. Así es que hay posibilidades de que todo
se resuelva con ese triunfo del estadista en la primera vuelta. Las encuestas que manejamos, pues, el día de hoy, tuvimos acceso a esa que hacen los empresarios, actualizado para saber cuáles van a ser sus intereses. Y otra que hemos manejado es a 30, 39, 41. Yo sé que la que anuncia el gobierno, yo sé que le pasan los 50. De todas maneras, todavía el presidente no llega a un 50. Y las situaciones que están pasando no le ayudan a subir, a pasar el porcentaje que tiene actualmente. Ronda poco más o menos de 20. No, no, yo sé que, bueno, en un caso de que en principio la ha tratado de darle una política, pero que tiene que logrado su desdeño, que un de las autoridades sanitarias del país, este, el dengue, aunque es una enfermedad endémica y estacionaria, es decir, una enfermedad que es recurrente todos los años en el país, y estacionaria a la vez, porque en un lapso de tiempo, una estación, es cuando hay más lluvia. Entonces, lo que hacen las autoridades es, llegando la época de lluvia, toman una serie de medidas preventivas. Es una campaña de información a la ciudadanía, de carro, de aguas apostadas, debió haberse comunicado a todos los ayuntamientos, hacer una jornada de limpieza previa al inicio de la lluvia para evitar la inclusión del monte. Sin embargo, hubo un demo de que ya los casos haciendo que tales colapsados, camas, todo eso le va a hacer daño al gobierno. ¿Cómo le va a hacer daño? Que el deterioro de los servicios, por ejemplo, la tarifa, por lo menos, en cerca de tarifa no haya subido, no se ha subido de los casos. De hecho, yo mismo, yo pago la energía eléctrica de lo que es nuestro gobierno. Y en enero, nosotros pagamos 9.000. Sin embargo, el mes pasado pagamos 10. Y así, y que, bueno, en el día de ayer también veía un estudiante automata, cristiano, en un video que denunciaba el aumento de la energía eléctrica y además con apagón. Además de que vimos la crisis que tuvimos con los pasaportes, donde las libretas se echaron, no había, y bueno, el servicio del 911, creo que también está avanzado, seguridad ciudadana, vimos lo que pasó el sábado en la zona colonial, un peteo ahí masivo que se todos los habitantes de esa comunidad, en fin, hay una serie de cosas. Bueno, los alimentos de primera necesidad. La gente sale de los supermercados accesibles. En los días de ayer, ayer, nos hacíamos eco de algo que publicó el diario de la Universidad Vargas Lemonnier,
psiquiatra, decía que el país estaba en un estado de depresión. Vimos también en estos días otros en X, decíamos que el 49% de los mexicanos tenido que ser prestados para comer. Y los otros, pues, decimos una plataforma ya que el 46% de los mexicanos quiere irse del país económico. Es decir, que hay un escenario que no le favorece de la seguridad. Y hay un elemento que lo agrego yo ahora, y es el asunto de los funcionarios que tiene el gobierno. De la mayoría son de los llamados personas que no son tradicionales, y que no tienen contacto con las bases del partido revolucionario moderno. Esto va a ser un complemento al gobierno. Comienza la campaña, a ver cómo vivir con otros acostumbrados. Ya estoy abrazando viejas y empezando muchachitos. Es decir, que son situaciones que yo creo que para las elecciones van a afectar mucho. Bien, vamos a hacer una breve pausa recordándoles que este programa se transmite a través del canal del Sol en la frecuencia 6, tanto de Altiz como de Claro, y vía satélite por Panansat 1. Y si usted no puede oírlo, de 9 a 10 de la noche, domingo, que es cuando se transmite Vertiente de Opinión, al día siguiente, lunes, después de las 3 o 4 de la tarde, y a través de YouTube puede verlo de manera indefinida. Así es que volvemos después de esta breve pausa. Continuamos este interesante diálogo con el ingeniero Ignacio Ditren, un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo y un hombre que indudablemente, tanto en materia política como profesional, se caracteriza por su dinamismo, por su empuje. Doctor, ¿qué le parece a usted esa decisión que tomó el presidente Luis Abinader tras verificar el país la construcción de un canal para desviar el curso del río Masacre, para llevarlo hacia Haití, y que cuando el gobierno haitiano y los constructores de ese canal se negaron a detener esa labor, e inclusive el pueblo haitiano está haciendo donaciones para agilizar la construcción de ese canal. Entonces la decisión del presidente Luis Abinader fue cerrar la frontera, y de ahí se han derivado muchas situaciones para los comerciantes, tanto de Dajabón como de Pedernales, Elías Piña, que tenían un comercio binacional muy activo, y los haitianos prácticamente, después que flexibilizó esa decisión el presidente dominicano, pues ellos no han obtemperado y han mantenido cerrada una parte de la zona fronteriza, lo cual ha devenido en daño económico para ambas naciones en la frontera. Su opinión.
Bueno, pienso que fue una decisión precipitada y ponderada del presidente. Lo primero es, cuando uno toma una decisión es para tener que lograr los objetivos. Y lo que se le ha propuesto el presidente es que era la Constitución. Y las decisiones del presidente en nada favorecieron porque los haitianos no detuvieron la construcción del canal. Todo lo contrario, continuaron. Y usted dice que hizo en un canal que tenía un propósito privado. No decía, no era el gobierno haitiano que lo estaba construyendo, sino era el empresario. Ha hecho que la haitiana contribuya a seguir avanzando con el canal. Y que desde el punto de vista estratégico también ha sido un fracaso, ha unificado la comunidad haitiana. Y eso, de alguna manera, nos afecta. En Haití sabemos que hay un vacío, que es un estado colapsado, y donde la fuerza la tienen las bandas que ahora se han unificado con los empresarios. Eh, y ha hecho que los alimentos no aceites, pero los productores, los agropecuarios, los productores, están sufriendo las consecuencias de ese cierre. El extremo de que nos han hecho, nos han hecho el foco, en el sentido de que tomamos la decisión unilateral de cerrar el negocio con la frontera y un tiempo después, sin detener el canal, abrimos la frontera y ellos mantienen la de ellos cerrada. Vimos que en el día de ayer también se decidió reanudar los vuelos hacia Haití y ellos no han detenido. O sea, que ha sido, porque usted toma una decisión es para lograr, no hemos logrado, al contrario, hemos logrado es hacerle daño a la economía dominicana. Estamos hablando de 1.500 millones. Vemos cómo pues, se está anunciando la venta de cartones de huevo a 100 pesos, que tienen que dar los productores de huevo que no tienen salida a hacer. He sabido de algunas personas que me han hablado que por la calle andan vehículos pequeños vendiendo gallinas hasta 100 y 300 pesos la gallina. Yo mismo soy productor de cerdo y en este momento no tengo cerdo. Unas decisiones que no la puedo hacer. Quiere decir que meses, a ver, hacer de cerdo, hacer de pollo, hacer de huevo, y hacer de algunos productos del gobierno. Salió la información el mes pasado, que las exportaciones del mercado dominicano habían descendido en un 16. En un 16. La información no dice cuánto habían aumentado la gente. Pero sabemos que las importaciones de carne de cerdo que yo manejo, habían subido bárbaramente. Y me atrevo a afirmar que la producción de cerdo ha bajado entre la fiebre porcina africana y
el cierre y quiebra de algunos productores. eh, No por renglones en que hay problemas. Tenemos problemas para el futuro con la producción de arroz, que entra ya dentro del acuerdo del DERECAF, que no hemos revisado. Y volviendo a lo del canal, tenemos de visita en el país el presidente Piñera, que decía que que la situación de República Dominicana por el canal solo se resolvía con el diálogo, que es lo que propone siempre la fuerza de llevar eso al campo diplomático, porque en el campo diplomático se discute. Para el canal nadie pierde porque estamos discutiendo. Pero ahora el gobierno dominicano ha perdido, porque tomó una serie de medidas para que se detuviera y el canal no se ha detenido. O sea que como quiera vamos a tener que llegar a la misma vía, el diálogo. Eh, eso pensamos, ¿no? ¿Qué piensa usted de el muro fronterizo que está construyendo el gobierno dominicano en esa vasta geografía, que la intención es detener la migración haitiana hacia el país, algo que ha sido inútil durante décadas? ¿Por qué? Porque generalmente en la frontera hay un tráfago continuo de haitianos hacia el territorio dominicano, claro, mediante el pago de ese transporte. ¿Qué piensa usted de la eficacia, en su condición de ingeniero, sobre la eficacia de ese muro fronterizo? Mire, don Mario, nosotros la hemos apoyado, la apoyamos. Eh, Sin embargo, la Secretaría de la Fuerza del Pueblo criticó que se hayan variado las características iniciales del muro. El muro debió haber sido de 2,5 metros de ancho y en la actualidad tiene 1 metro. Y 1,5 metros malla ciclónica, verja. Y en la actualidad es un muro de 1 metro y de 1,5 metros no en malla ciclónica, sino en verja de esa de gallinero. Eh, Tendrá también unos aditamentos tecnológicos para el control de la migración. Y eso lo apoyamos totalmente. Simplemente cuestionamos que hayan variado las cargas. De igual manera, llamamos la atención a que, eh, tal y como ellos lo han anunciado, que no necesariamente sea así, haya un corredor ah, hacia el lado oriental del muro como al lado oeste del muro, es decir, la parte que queda afuera, que sigue siendo el territorio dominicano. Entonces, que haya una vía que permita vigilar esa zona para que la República Dominicana no pierda ese territorio. Se sabe que el muro se está construyendo no sobre las pirámides que dividen las naciones, sino a una distancia hacia el territorio dominicano. Tenemos que vigilar, tener una vigilancia permanente en ese territorio para no perderlo y agregar los aspectos tecnológicos o de inteligencia artificial de que habla el gobierno para tener un monitoreo mediante drones, cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Y eso podría ayudar a disminuir no solo el tráfico de haitianos eh, o el control de ese tráfico, sino el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Es decir, que el muro es necesario y lo apoyamos
siempre haciendo la crítica de las características que la han variado. Además, el gobierno había anunciado que para este año habrían unos ciento y tantos de kilómetros, y lo que inauguró el presidente en el mes pasado, mes de octubre, creo que fueron 3 kilómetros. El avance ha sido muy poco de inicio de su contrato. Indudablemente que de los líderes opositores al gobierno, el que más severas críticas ha realizado a la gestión gubernamental de Luis Abinader es el expresidente Leonel Fernández, máximo líder de la Fuerza del Pueblo. ¿Usted cree que, como dicen sectores del oficialismo, Leonel Fernández carece de autoridad para hacer esas críticas porque señala fallas que ha cometido este gobierno y faltas también que él en 3 periodos presidenciales, 12 años, no resolvió? Bueno, no, los números y los hechos están ahí. República Dominicana es lo que es hoy, el producto de la gestión del gobierno de los mexicanos. El crecimiento y los éxitos de un gobierno se miden en el crecimiento económico. Y hay que ver que el presidente Fernández en su primera gestión del 96-2000 recibió un país con 18.000 y dejó 20.000 millones de dólares en el 2000. Y del 2000 al 2004, ese Producto Interno Bruto bajó nuevamente unos 18.000 millones de dólares. Hemos crecido 96-2000, lo disminuimos 2000, 2004. Y a partir del 2004 hasta el 2012, el presidente Fernández llevó el crecimiento económico de 18.000 millones de dólares hacia 5 años. Es decir, que como si hubiese construido 3 veces la República Dominicana. Por ahí, la gente dice que no, que dice que la economía creció, pero que eso no se percibe. Claro que se percibe en la calidad de vida, se percibe en el número de vehículos que hay en el país, que ha aumentado de manera que entonces se percibe en la construcción de un sistema de transporte como el metro, en un sistema de transporte como la ONSA. Hoy en día se percibe en otros renglones con la implementación de una serie de leyes que, que transformó la parte jurídica de la República Dominicana y que ha venido a dar herramientas para controlar una serie de hechos de la República Dominicana en el aspecto, bueno, materia de educación. Sabemos que aparte de remodelar casi la Universidad Primada de América, construyó 8 de la base, el metro de Santo Domingo, en fin, hay un crecimiento de poder. Pero además, el presidente Fernández se ha caracterizado que cuando hace críticas, normalmente las acompaña de recomendaciones. Hay que ver que la última de ellas fue la del, cuando hizo la voz de alarma con el asunto del dengue. Y el mismo día que él hizo la voz de alarma, en la noche, el presidente estaba convocando al Consejo de Salud del gobierno a implementar una serie de medidas. Pero igual lo hizo en el pasado, durante el COVID, posterior al COVID. Cada vez que hace una crítica, hace una recomendación. Es decir, que lejos de no tener la calidad para hacer esas críticas, la tiene más. Muchas personas se preguntan
que después de haber sido presidente y después quisiera volver a ser. Bueno, lo que ocurre, yo me atrevo normalmente a explicar a muchas personas que lejos de lo que muchos piensan, que el que vino, estuvo y se fue, no debe volver. Yo digo que en el mundo actualmente hay un problema de liderazgo. Y si no, veámonos en la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. ¿Quiénes están debatiendo el liderazgo? Dos personas de 80 años, Biden y Trump. Y eso es recurrente. Eso quiere decir, bueno, incluso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, yo trabajo en quien asumiera el liderazgo después de la salida de la Pelosi. Eh, lo que quiere decir que hay un problema de liderazgo, lo hay en Europa. En Europa no es así ese liderazgo. Entonces, cuando uno tiene una persona, eh, la preparación, la preparación de Leonel Fernández, uno puede prescindir de ella. Sobre todo, una persona altamente capacitada y totalmente actualizada. Yo creo que pocos personajes en la República Dominicana están tan actualizados en los avances en todos los ámbitos del mundo, es Leonel Fernández. Creo que poca gente se compara con él. Una persona que está todos los días leyendo, estudiando e investigando para ver eh, las cosas que ocurren en el país. Lo que más me gusta de él es que él sabe que las políticas abarcan ciclos y luego se agotan. Entonces, el modelo implementado a partir del 96 ya se va agotando, agotando. Y hay que implementar una nueva ola de transformación, sobre todo lo ha ocurrido en los 20, 25 años, eh, situaciones geopolíticas, ¿entiendes? El tema Israel, Palestina, más, la, el avance de la inteligencia artificial, todo eso hace que haya que implementar un nuevo modelo de gobierno. Las críticas más frecuentes que se hacen desde el oficialismo, desde el gobierno y el partido de gobierno PRM a las tres gestiones gubernamentales del doctor Leonel Fernández son una de que vendió casi la totalidad de las empresas del Estado al sector privado y otra que funcionarios de su gobierno que cometieron actos de corrupción surtió ahí una total impunidad. ¿Cuál es su opinión sobre esas opiniones, valga la redundancia, de esos sectores del oficialismo? Bueno, lo primero es que no es verdad que vendió, estaba en boga en el mundo en ese momento, se llamaba la tercerización, es decir, darle participación al sector privado en cuestiones de en ningún caso vendió. Lo que hizo fue lo que se llamaba capitalizar empresas del Estado. Ahí están los resultados. Ahí está el Comper. El Comper manejaba, le entrega al Estado una cantidad de recursos anualmente de las actividades que son mancomunadas con el sector privado. Y el gobierno recibe. No es verdad que vendió. Pero además este gobierno no tiene esa calidad ni son funcionarios de ese tema porque ellos están sí vendiendo los ejes centrales de este gobierno son lo que se llama el fideicomiso
¿sí? Y de alianza público-privada. Es algo parecido a lo que de manera limitada hicieron los gobiernos de la nacional, y eso es lo que plantea este gobierno, lo pide Comiso, y la alianza público-privada. Si no hay una queja, una sublevación del pueblo con el fideicomiso que se quería hacer con Punta Catalina, eso estuviera entregado al sector privado. Sin embargo, el envalentimiento del pueblo dominicano y de algunos sectores del país pidieron que se fuera entregado al sector privado. Estamos viendo cómo ya algunas instituciones del Estado están llevando. Yo me quiero, y estamos en la fuerza del pueblo, que haya una alianza público-privada, un ritmo que lleva eso. La corrupción, este gobierno no puede hablar de eso. ¿Qué pasa? Él mismo ha quitado a algunos funcionarios, pero no lo ha sometido. Es decir, que tendríamos que esperar que pase este gobierno para ver qué pasa si los expedientes salen. Y lo que es peor, este gobierno ha endeudado a este país de una forma. Este gobierno llevaba, antes de ayer, a de 26.000. En el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó préstamos por alrededor de 1.900 millones de dólares nuevos, lo que quiere decir que estamos llegando ya a los 30.000 millones de dólares. Más dinero que todo lo que han tomado prestado todos los gobiernos. O sea, en 3 años han cogido más prestado que todo el dinero que se ha tomado prestado del 2020 hacia atrás. No sabemos las consecuencias de eso. Y lo que es peor, se ha tomado muchísimo prestado y no se ven los resultados. Puede exhibir un tramo del metro, no puede exhibir carreteras nuevas, no puede exhibir obras que le den lucidez a este gobierno. Es decir, que es más, está haciendo algo absurdo, tomando prestado dinero y tiene dinero guardado en el Banco de Reserva y en el Banco Central, pagando interés, algo que nadie entiende. Sectores nacionales políticos han dicho que el expresidente doctor Leonel Fernández Reina actúa dentro de su partido como un líder mesiánico, autocrático, y que eso en esencia despoja a la fuerza del pueblo de ser una organización total y absolutamente democrática. No, lo que ocurre es cuando Leonel y un grupo de compañeros salimos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que le acompañamos, no entendimos que la campaña de descrédito que se montó alrededor de su familia nos comprometía a ayudarlo a ser el presidente de una forma de poner las cosas en su. Nadie le ha impedido a hay un consenso en el partido y alrededor del partido. Ya entendemos que el pueblo dominicano necesita la participación de la conducción del Estado en una persona como pero nadie que vaya a empezar, porque nadie se le ha preguntado. Si era alguien a veces cansado. Entendemos bien que él está en edad, está en el mejor momento.
Lo que no podemos esperar más tiempo para aprovechar ese conocimiento y esa experiencia que tiene la economía. Estamos hablando de una persona que ya entrará en los 30 años, no es demasiado años para un líder político. Fue tan visor, llegó la primera vez. Es decir, que entendemos que está en una época con una madurez envidiable. Una experiencia, clara, solamente el pueblo dominicano. Ya, Bien, le agradecemos al ingeniero Ignacio Ditrey, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que haya aceptado dentro de su dinámica política sacar un tiempo para honrarnos con su participación en Vertiente de Opinión. Así es que Mario, esperamos antes que de él, cuando lo invitemos las próximas veces, su tiempo no esté tan comprometido, aunque indudablemente el éxito en política muchas veces depende del dinamismo laboral de sus dirigentes. A Mario, ustedes, quiero agradecer, amigos antes de que usted termine, televidentes, les agradecemos la atención que nos dispensan y queremos gozar del privilegio de esa atención que tanto nos alegra. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.